Buenas noches a todos y a todas. Estamos justamente empezando nuestro cuarto diálogo sobre un tema, pues filudo, un tema difícil eh, que está enmarcado bajo el título de Contra el mal y la crisis civilizatoria. Y en este cuarto diálogo a que está invitado y le agradezco mucho su presencia, que es el doctor Jorge Javier Romero Vadillo, un politólogo magnífico, tiene varias publicaciones, muchas publicaciones, profesor de la UAM, en Xochimilco, en esta materia de ciencia política que abarca mucho espectro de la vida social, y es un experto en cuestiones de historia política, de política de drogas, de política de rendición de cuentas e incluso política educativa. Y recientemente con el problema de la Guardia Nacional y la militarización del país ha estado sumamente activo tratando pues de evitar esta cosa que consideramos mucho una tremenda atrocidad y sobre la que quizá también abordaremos en este tema. El tema que nos ocupa precisamente hoy es el tema de la crisis de justicia. Venimos de platicar a partir del proyecto civilizatorio del cristianismo que nace con la interpretación cristiana del Evangelio y que va prolongándose en el tiempo hasta tener un quiebre hacia el laicismo con la Ilustración, y después que pues los elementos y las propuestas ilustradas en realidad pudieron articularse muy tardíamente, eh, hasta el grado de que en las propias guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no habían penetrado completamente en la conciencia del mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues se rearticuló y quedaron como un proyecto civilizatorio arropado por grandes ejes, y uno de esos ejes es la democracia, otro la justicia, otro la sociedad del bienestar, la verdad. Y esto mismo en muy poco tiempo, creo, y aquí entraremos a este diálogo con Jorge Javier, ha entrado también en una profunda crisis, ¿no? Hay una crisis civilizatoria que desde mi punto de vista, y un poco es lo que he tratado de conversar con los anteriores ponentes, eh, es realmente un parteaguas histórico inédito que termina desde mi punto de vista o pone en una grave situación todos estos elementos que nacieron con el cristianismo, ¿no? Y que en su parte más, pues la que tenemos ahora, tiene que ver con la democracia, porque nuestra democracia le debe mucho a cierta forma del Evangelio, eh, a esta libertad que también le debe mucho a los valores cristianos y la verdad y la justicia y estos elementos que adquirieron pues una carta de naturalización como el último proyecto civilizatorio de este largo periodo, y que, pues vuelvo a repetir, entraron en crisis. Y pues muchas gracias, Jorge Javier. Me gustaría un poco que tú enmarcaras tu propia visión de la crisis, ¿no? Yo estoy haciendo unas grandes líneas de donde venimos en este diálogo, ¿no? Javier, de verdad te agradezco mucho que me hayas invitado a conversar contigo sobre estos temas. Me parece que es una iniciativa extraordinaria para hacer una reflexión que vaya más allá de los análisis superficiales y de coyuntura a los que estamos normalmente acostumbrados. Efectivamente, reflexionar desde nuestro tiempo a partir de una perspectiva de crisis civilizatoria me parece a mí muy, pero muy interesante y me parece necesario. Efectivamente, como tú dices, hoy la democracia, que parecía para muchos el horizonte inevitable de civilización y que en buena medida, sobre todo durante los últimos 80 años, ha sido un régimen que se fue extendiendo gradualmente por el mundo con éxito en un elemento clave, que es la reducción de la violencia, y con menos éxito, pero también con avances sustanciales en la reducción de la desigualdad y la polarización social, hoy se encuentra en una profunda crisis. Tú dices bien, la democracia moderna
tiene una gran influencia del cristianismo y del evangelio, sobre todo en su interpretación reformada, ¿no? Es decir, no podemos entender el avance de la democracia moderna sin entender la idea de la libertad cristiana defendida por Lutero y Calvino y el papel que jugaron los puritanos en la transformación inglesa y cómo la revolución inglesa, primero a la mitad del siglo XVII y finalmente la gloriosa revolución, construyeron el primer régimen representativo de la historia moderna. Y a partir de ahí hemos visto avanzar este proceso de democratización que ha ido dotando de derechos a las personas para participar en el autogobierno. Sin embargo, efectivamente, su capacidad de solución de problemas siempre ha estado en cuestión y siempre ha habido tensión entre la democracia y la seguridad, por ejemplo. Siempre ha habido una tensión entre la democracia, entendida como la voluntad general, y las libertades. De ahí que la evolución de la democracia haya ido a un compromiso fundamental con el respeto de los derechos humanos, entendidos como derechos fundamentales que preceden al régimen político. Y todos esos valores que creíamos que se iban a consolidar con el avance de un proceso civilizatorio, hoy están cuestionados. Y estamos ante la posibilidad de ver de nuevo una reversión en el avance democrático. No sería la primera. En el periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial vimos cómo las incipientes democracias entonces, la mayor parte de ellas colapsaron y dieron paso a regímenes totalitarios extremadamente violentos e inhumanos, que por supuesto cuestionaron el avance civilizatorio. Y después de la gran tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, vimos de nuevo gradualmente y con muchas dificultades florecer arreglos democráticos en todo el mundo. Eso hoy, con el cambio demográfico, la crisis climática, la enorme transformación social que se ha dado con el proceso de globalización y con el cambio tecnológico, hoy está de nuevo en duda. Vemos cómo surgen por todo el mundo nuevas expresiones de totalitarismo, de intolerancia, de absolutismo que empiezan a tener éxito en la política y que empiezan a sustituir la convicción de que la democracia era la mejor forma de entendernos en pluralidad por versiones que quieren ser de nuevo unificadoras, holísticas, que reivindican tradición y que reivindican fuerza por parte del Estado y que, por supuesto, ponen en riesgo todo lo que hemos avanzado en representatividad. Oye, Jorge, hay algo que a mí me inquieta mucho, digo, lo enmarcas muy bien, y esta tentación totalitaria que se anuncia, ¿no? Por muchas partes del mundo, pero tiene un sesgo muy extraño. Tú tienes un análisis que a mí me gusta mucho, que se llama Ante la crisis, que escribiste en 2019 justamente, si no me equivoco. Es como un reporte muy minucioso, muy exacto. Y dejas entrever algo que a mí me pone también en crisis, porque creo que estamos frente a un modelo no de retroceso hacia los viejos totalitarismos, sino a un tipo de totalitarismo de nuevo cuño, que tiene que ver con el narcotráfico, más que con el narcotráfico, con las organizaciones criminales que tienen de alguna manera arrodillados a los gobiernos o penetrados a los estados. Y bueno, yo viéndolo como lo veo en México, tiene una función particular, esa cosa, el crimen organizado en la forma en que está operando y que se ha dejado operar, es como el brazo militar de alguna forma de las nuevas, de un anuncio de un nuevo totalitarismo. No sé cómo lo visualizas tú. Bueno, tienes razón en que efectivamente la existencia de grupos que imponen sus reglas a través de la violencia, pues tiene un fuerte contenido totalitario. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde mi perspectiva en México, lo que ha pasado es que estamos ante un gran fracaso del Estado civil.
el Estado civil no terminó su proceso de evolución. Durante la época del PRI, lo que teníamos era una burocracia nacional que en realidad siempre siguió siendo un mecanismo de captura del botín, es decir, un mecanismo de captura de rentas públicas para ser chupadas por el Estado. Y tuvo cierto éxito, notable comparado con otras épocas de la historia de México en la reducción de la violencia, pero siempre lo hizo sobre la base mafiosa, de venta de protecciones particulares, desobediencia de la ley, ¿no? Control de redes de clientelas, y esos mecanismos funcionaron mientras esto era un monopolio político, siempre, nunca hay que olvidarlo, siempre con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que aunque no eran una organización deliberante en la sucesión presidencial, es decir, dejaron de los generales de pelear por la presidencia, sin embargo, nunca se salieron de la política, siempre siguieron funcionando como policía política y como organización encargada de la represión de los movimientos sociales. Entonces, no tuvieron en México ese papel que suelen tener en las democracias, subordinado al orden constitucional. Formaron parte del pacto de dominación autoritario de la época del PRI. Pero finalmente lo que dominaba era la burocracia civil, y esta burocracia civil tuvo cierta capacidad de reducción de la violencia, pero porque lo que hacía era vender protecciones a este tipo de organizaciones que son especialistas en mercados clandestinos, en negocios al margen de la ley, y que además se han aprovechado tremendamente de un gran despropósito mundial, que es la prohibición de las drogas. Una política que se empezó a desarrollar desde finales del siglo XIX y que se consolidó durante el siglo XX y que llegó a tener un enorme consenso mundial, y que sin embargo ha sido uno de los grandes fracasos de política pública en la historia de la humanidad, porque ni ha acabado con el comercio de las drogas, ni ha reducido los problemas de salud vinculados al consumo, ni ha protegido a la sociedad de los riesgos de sustancias que tienen una peligrosidad relativa, ¿no? Y en cambio ha generado una gran cantidad de males. El mayor es que le dio un gran negocio, porque existe un mercado con demanda, a organizaciones criminales sin escrúpulos, que con ese gran negocio pudieron reclutar ejércitos y comprar armamento. Y precisamente, si una organización tiene ejército y armamento, se convierte en un competidor del Estado. Y entonces, competidor del Estado, ¿por qué? Por atrapar el botín de las rentas productivas. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Más allá ya del mercado de las drogas, hoy tenemos organizaciones que tienen capacidad de control territorial para extraerle rentas a los ciudadanos usando la violencia. Que eso se supone que debe ser el monopolio del Estado, que debe estar además restringido por la legalidad y los derechos humanos. Las organizaciones del crimen organizado no tienen ningún respeto por los derechos humanos, por supuesto, ni tienen reglas que limiten las formas en las que utilizan la violencia. Y efectivamente, ahí lo que estamos viendo es en que muchas zonas del país se está imponiendo un nuevo totalitarismo. Y esto que ocurre en México ocurre en otras regiones del mundo en mayor o menor medida. Es decir, son competidores del Estado. Si el Estado en el origen es una organización con ventaja competitiva en la violencia que controla un territorio y una población para reducir la violencia y garantizar la seguridad, estas organizaciones lo que hacen es precisamente poner en jaque el poder del Estado, competir con él, convertirse en unas suertes de microestado, bandidos que controlan territorio, extraen rentas e imponen sus reglas sin ningún tipo de límite. Es decir, son nuevas formas de totalitarismo. Sí, incluso hasta más degradadas, porque de alguna forma los totalitarismos se amparaban sobre una visión del hombre degradada, si quieres, ¿no? O pervertida, pero este tipo de proyecto no tiene ninguna idea del hombre, es absolutamente
para entrar en otro de las partes del territorio que hace posible de este diálogo, tiene elementos de maldad verdaderamente sobrecogedores. Un tema de orden metafísico que pocas veces se toca, ¿no? Pero hay un componente de maldad que a mí me hace preguntarme por el mal, ¿no? Es decir, todo proyecto civilizatorio ha sido un intento por reducir el mal y sin embargo lo ha complejizado al grado de llevarnos a esta crisis civilizatoria donde los elementos que podían contener la malignidad, para definirla pues en estos términos, ya no están funcionando, se volvieron rehenes de la malignidad, ¿no? Así Aunque es. había un Así es. componente maligno, sí, en las Sin instituciones, duda pero alguna, ¿no? Fíjate cómo su actuación siempre resulta deshumanizante, ¿no? Es decir, la persona carece de valor alguno para este tipo de organizaciones. La vida no vale nada, o como dice Claudio Lovnitz en un ensayo general, dice en México, no es que la vida no valga nada, pero vale poquito, ¿no? El valor de la vida se reduce al mínimo. El cuerpo humano se convierte en algo que puede ser desmembrado, destruido, aniquilado. Efectivamente, tienes razón cuando lo identificas con el mal. Un mal que se encarna en formas de violencia brutal, sanguinaria, ¿no? Y esto me parece a mí que nos retrotrae a épocas de la humanidad donde, por supuesto, la moral construida en torno al valor del ser humano, pues carecía de relevancia, ¿no? Entonces, y descarna a la naturaleza humana, la descarna, le quita los mejores valores de la humanidad para dejar sus peores instintos. La manera en la que actúan los grupos criminales es verdaderamente atroz, ¿no? Y por eso tú dices bien, es decir, el desarrollo de la civilización y del Estado basado en un orden jurídico, en reglas claras que limitan el poder, pues es un esfuerzo histórico por contener el mal, por contener la violencia, por contener los instintos sanguinarios que están en nuestra conformación genética finalmente. Y entonces el gran avance que hemos tenido, porque sin duda ha habido un avance histórico en la reducción de la violencia, las sociedades hoy son sustancialmente violentas, menos violentas que hace 500 años. Hemos logrado reducir la violencia a pesar de que todo el tiempo la vida humana está inmersa en violencia. Y sin embargo, estos demonios que existen en la naturaleza humana una y otra vez se expresan, y hoy, con la cantidad de armamento que circula en el mundo, con la imposibilidad de contención que tienen muchos estados frente al avance de grupos que carecen absolutamente de limitaciones éticas, pues lo que estamos viendo es que es un proceso de avance del mal como no lo habíamos visto en los últimos 80 años, ¿no? estas instituciones y estas grandes ideas, ¿no? O lo que quedaron de las de lo que se pudo salvar del proyecto civilizador nacido con el cristianismo, una de las cuales es la democracia, no tienen ya credibilidad. Es decir, en realidad las instituciones son, yo tal como las veo, son ya cascarones vacíos. Eh, y, y lo que contienen es nada más un discurso que no tiene capacidad de articularse en la realidad, ¿no? Es decir, creo que estamos fingiendo que vivimos una democracia. No me acuerdo qué autor decía, ahorita se me fue su nombre, decían, si quieren que defina mi época, la puedo definir como una época después de la orgía, porque después de la orgía no hay nada, seguimos fingiendo que vivimos en la orgía, ¿no? Pero en realidad ya no hay nada, ya no hay más que un fingimiento, porque en realidad hemos visto, por lo menos en México, en los últimos 20 años, un ascenso terrible de estos grupos criminales, un sometimiento no solo de la población, sino de las propias instituciones del Estado a ello, que vienen, digo, el análisis es muy profundo, tú lo has armado y has escrito mucho sobre ello desde la época del PRI, quizá desde antes, ¿no? Las formas en que tú ya describiste
esta relacionalidad, relaciones clientelares y burocráticas y de protección con el que se ha promovido el Estado, bueno, ya ni siquiera podemos tener esa capacidad de poder contener desde esta forma perversa eh, este mal. ¿Hay una posibilidad de rescatar la democracia o en realidad tendremos que reinventarnos como civilización? Bueno, espero que no tengamos que reinventarnos como civilización, porque eso implicaría que haber pasado por una gran catástrofe, una gran hecatombe mundial de proporciones mucho mayores que las de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial es la gran tragedia de la historia humana, 60 millones de muertos provocados por los propios seres humanos. Y el peligro al que nos enfrentamos es que la humanidad vaya rumbo a una catástrofe aún mayor, de proporciones exponencialmente mayores. Estamos ante una crisis climática que sin duda alguna va a aumentar la violencia, va a aumentar la pobreza y va a aumentar el riesgo de un gran cataclismo social. Entonces, y eso sí implicaría un colapso de dimensiones históricas que no conocemos y que implicaría reinventar la civilización. Yo soy pues un poco menos pesimista. Creo que tenemos la posibilidad, perdón, tenemos la posibilidad de salvar la democracia. No es fácil, porque para salvar la democracia lo que tenemos que hacer es profundizarla, arraigarla, hacer que sus virtudes sean evidentes para la gente. Y como tú bien dices, hoy las virtudes de la democracia son evidentes para unos cuantos, las mayorías no viven las virtudes de la democracia, son un cascarón para ellos. Y eso es lo que hace que puedan surgir líderes iluminados, mesiánicos, a los cuales seguir para buscar esperanza. Una esperanza que, por cierto, casi siempre se frustra. Entonces, hoy la posibilidad de la democracia es su profundización y para ello se necesita que la democracia dé más resultados que la simple posibilidad de sustituir a un gobierno por otro. Si no entendemos que la democracia tiene que sustentarse en un proyecto de distribución que genere un piso común de condiciones materiales, a partir de la cual la gente pueda desarrollar su libertad, sus iniciativas, su creatividad, pero con un piso común de igualdad material, entonces la democracia no va a poder sobrevivir. Y esto implica un nuevo pacto social. Un pacto social donde reconozcamos que estamos en el mismo planeta y en el caso de cada país, en el mismo país, y que se necesita reconstruir un elemento central que es la solidaridad social. Las sociedades actuales se han vuelto cada vez más egoístas y menos solidarias, a pesar de que todavía sobreviven proyectos de socialdemócratas en Europa, donde la solidaridad todavía tiene algún contenido, y esto implica que los más ricos, los que tienen, los privilegiados, aporten fiscalmente a la existencia de este piso común de condiciones materiales. Eso, por ejemplo, en México no existe. La solidaridad en México se ha deteriorado a unos niveles enormes, tremendos, ¿no? Es decir, y no existe ni siquiera esta convicción de que para sacar un proyecto común necesitamos redistribuir y que esa redistribución tiene que ser gestionada democráticamente por el Estado, y que esa redistribución tiene que basarse, por supuesto, en criterios de transparencia, de confiabilidad, pero se tiene que basar en la fiscalidad. Sin esa convicción, las democracias están condenadas a morirse. Y la democracia mexicana, que de por sí es muy débil, incipiente, un cascarón, como tú bien lo decías, está en un riesgo enorme de fracasar casi en la cuna, ¿no? Una pregunta, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo, pero en una sociedad que yo la miro, bueno, mirándolo desde el proyecto civilizatorio, ¿no? Y las bondades también de la civilización que yo pondría entre comillas, tiene un componente
en sus bondades perverso, que es la idea del desarrollo. La idea que nos ha llevado al cambio climático de que la Tierra, el planeta la madre Tierra es una madre egoísta que hay que explotar para que nos dé sus recursos y podamos generar riqueza, cuando en realidad lo que nos han enseñado las mejores tradiciones, digamos, ecologistas más racionales, es que la Tierra se sustenta, que tiene límites, que en realidad lo que le quitamos para transformarlo en algo, en riqueza, en realidad es un empobrecimiento en otro lado, una destrucción en otro lado. Y la lógica sigue siendo la idea del desarrollo, del más es mejor, de, de, de un bienestar basado pues, en cuestiones materiales, ¿no? En cuestiones, y no, incluso no tan materiales, en la salud, en la educación, todas estas cosas que se vuelven los grandes paradigmas y las grandes exigencias sociales. Pero eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El problema es que hemos perdido esta gran sabiduría de los griegos que hablaban de la proporción y del límite, ¿no? Heráclito, ¿no? El hombre no sobrepasará sus límites, de lo contrario, las heridas que guardan la justicia sabrán castigarnos, némesis, ¿no? Es decir, la tragedia nace de sobrepasar los límites. El problema es que en estas bondades del desarrollo, en estas bondades del más, ya rompimos cualquier límite. Por eso vivimos una tragedia casi mundial desde mi punto de vista, mirándolo desde la perspectiva de los antiguos griegos. ¿Cuál sería ese piso común? ¿Qué tenemos que redistribuir? Ese es el problema. Yo veo, y siempre es, consume más, los celulares cambian de un día para otro, hay obsolescencias programadas para seguir consumiendo, etcétera, etcétera. Y estamos atrapados, aún los más racionales como tú, como yo, como Mirna, como los que nos acompañan, estamos atrapados en esa lógica, no podemos escapar a esa lógica. ¿Cuál sería el límite que nos permitiría ese piso común? Sí, ahí hay una reflexión que muy, pero muy profunda que tenemos que hacer de crítica a lo que ha ocurrido en la historia humana, sobre todo en los últimos 250 años, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasó? Si vemos cómo iba creciendo la población, pues desde nuestro pasado ancestral como cazadores-recolectores, pero sobre todo a partir de que se empieza a generalizar la producción de alimentos, vemos que finalmente el crecimiento de la población era un crecimiento de la población moderado. Aunque tenía una tendencia al alza de la tasa de crecimiento, hasta 1750, más o menos, la tasa de crecimiento de la población fue moderada. A partir de 1750. Y esto tiene que ver con la revolución tecnológica, con la transformación de las formas de producción y con la manera en la que acabó imperando la lógica de la ganancia y de la racionalidad individual en la economía. Lo que hemos visto es que cómo la tasa de crecimiento poblacional se disparó verticalmente. Y hoy somos una plaga. Tenemos que reflexionar de los seres humanos desde nuestra perspectiva biológica como una plaga. Somos una plaga que ha tenido un crecimiento incontrolado. 8,000 millones de habitantes. Hoy hay más personas vivas que sapiens han existido en toda la historia de nuestra especie. Eso, por supuesto, es una anomalía biológica. Y tienen que ver absolutamente con lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es el límite? Y como perdimos ese límite, estamos a punto de destruir nuestro hábitat. Y esa destrucción del hábitat implica, por supuesto, si no la extinción de la especie, sí un gran cataclismo, porque si no es insostenible la cantidad de población que tenemos para una cantidad de recursos limitados. Y tienes toda la razón. Detrás de esto hay una ética. Es decir, hay una percepción de qué es lo bueno. Y lo bueno es tener más. Y lo bueno es cambiar todo y estar innovando y estar generando nuevos inventos y nueva tecnología y produciendo cada vez más. Y esa lógica
está a punto de acabar con el planeta. Sin duda alguna, necesitamos una reflexión profunda sobre cuáles son los límites que traspasamos. Creo yo que esa reflexión se ha empezado a dar por necesidad, porque es cada día más evidente que el planeta no es sostenible con los niveles de crecimiento poblacional y con los niveles de consumo que tienen esas poblaciones de energía, de agua, de alimentos y demás. Necesitamos cambiar nuestra relación con el planeta, recuperar mucho de lo que tú planteabas hace un momento, ¿no? Esta idea de que hay una relación de la población con su entorno, con su naturaleza. Y eso se perdió. Es decir, hay muchos niños, y no es una exageración, que van al supermercado y ven un paquete de carne y no saben que esa carne viene de una vaca. No lo saben, no, de un cerdo. Es decir, para ellos ya está totalmente disociado el alimento de su origen. Y eso implica una visión del mundo, una cosmología totalmente deformada. Si eso no se transforma, y hoy, el día de hoy, estoy un poco optimista y creo que la conciencia de nuestra relación con el medio ambiente está creciendo cada vez más rápidamente entre las generaciones más jóvenes, y que todos estos valores que predominaron sobre todo en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, del consumo como realización, están empezando a perder fuelle. Y eso es lo único, creo yo, que puede salvar a la humanidad de un gran cataclismo, de un cataclismo apocalíptico, y creo que está enfrente de nosotros si no se cambia la ética dominante de la humanidad hoy. Voy a problematizar, Jorge, a veces me acusan de pesimismo, pero yo creo que si no vemos la dimensión del tamaño del problemón, es difícil pues asumir posturas, ¿no? Es decir, me remito a una frase a una reflexión de Hegel. La voy a hacer a mi manera, porque Hegel es incomprensible y siempre hay que estarlo reelaborando o retraduciendo o reinterpretando para poder entender qué nos dice. Es en este libro, yo soy pésimo para recordar títulos, su clásico libro del espíritu, ¿cómo se llama? La fenomenología del espíritu. Exactamente. Él se plantea en un momento dado frente al problema extraño hiato que se da en la Revolución Francesa, ¿no? Y él dice más o menos, creo interpretarlo correctamente, lo estoy analizando desde Camus, desde la interpretación que hace Albert Camus. Él dice, es muy extraño que en el momento de mayor conciencia del hombre sobre el hombre, ¿no? Ahí ya se habían formulado los derechos, bueno, no los derechos humanos, sino los derechos del hombre, que se van a volver después los derechos humanos. Dice, coincide con una época absolutamente contraria a eso, que es el terror, ¿no? La guillotina. Y es donde creo él va a inventar toda su dialéctica, ¿no? Que después Marx va a retomar y la va a poner en pie, aterrizar, ¿no? El idealismo de Hegel lo aterriza en el accionar en la historia del hombre. Pero pues parece que la dialéctica no va funcionando, que todo lo contrario, no hay una hominización o humanización, sino como lo hemos estado tratando de entender aquí. Y retomo a Hegel para decir, en la mayor época de la conciencia ecológica, la mayor época de la conciencia del hombre sobre el hombre, los derechos humanos, es un avance tremendo en relación con los derechos del hombre, ¿no? Los derechos humanos son mucho más refinados y profundos. Estamos justamente en la negación absoluta de todo eso. Entonces, ¿cuál es? ¿No? Es decir, no tenemos el suficiente suelo para que esas ideas se encarnen. Y el dispositivo que nos impide esto es precisamente un dispositivo extraño, que es el dispositivo tecnológico.
Gunther Andersen, el piloto de Hiroshima, que es una vuelta de tuercas a la banalidad del mal de Hannah Arendt, con Eichmann y toda la estructura burocrática, tecnológica que es una forma del marxismo, ¿no? Una forma de la producción industrial que nadie es responsable de la consecuencia de lo que se fabrica, ¿no? Nadie es responsable de los asesinatos de Auschwitz porque pues es una cadena burocrática de mando, ¿no? Y Anders dice desde la lógica del piloto de Hiroshima que es el único, Hertling, el piloto que dijo dónde se tiraba la bomba, el único que entiende la dimensión de lo que hicieron, del horror que hicieron, nadie más lo entiende, es que, como dice Anders, entre la banalidad de los actos tecnológicos, haber apretado un botón y ver desde una altura muy grande que eso estalla en un sorprendente hongo, y una abstracción enorme que al otro día dice fueron 200,000 muertos, nadie ha visto 200,000 rostros, ¿no? Es una abstracción que no cabe en la cabeza. Bueno, llevado a toda la lógica de la banalidad tecnológica, no hay manera de poder tener una conciencia entre la banalidad, por ejemplo, de abrir la llave del agua, la banalidad de encender mi coche en la mañana, con el cambio climático o con la destrucción del agua. No sé si me explico, la falta de distribución del agua, ¿no? Pues el agua es la misma, no hay escasez, es una invención del mercado, es una invención del industrialismo. El agua que cae es la misma desde hace 10,000 años, ¿no? Es el ciclo hidrológico, no hay más ni menos agua que la que teníamos hace 10,000 años, ¿no? Pero en estas banalidades en donde mi acto no tiene ninguna relación con la consecuencialidad, cuando me dicen, oye, el CO2 está haciendo el cambio climático y el coche es una cosa bárbara en la producción de CO2. Pero yo todas las mañanas hago porque, ¿qué relación hay entre este acto banal con lo que me están diciendo? No lo veo, ninguno de nosotros lo ve y lo hacemos todos los días, ¿no? Esta locura de agarrar un avión para ir a discutir un problema del cambio climático, pues es la contradicción de los actos frente a lo que uno quiere resolver. Y yo creo que allí no hay mucho escape, Jorge, no hay mucho escape, mientras no pongamos un límite también al desarrollo tecnológico, pero poner un límite en las condiciones que tenemos es, si lo enuncias políticamente, se vuelve un acto dictatorial. Esto es terrible, porque efectivamente, o para seguir citando a Marx, ¿no? El ser determina la conciencia, ¿no? Y si tus actos cotidianos que constituyen tu ser, no generan una conciencia sobre sus consecuencias, es absolutamente imposible que se genere una nueva ética de manera espontánea. Eso no ocurre precisamente por la falta de consecuencia entre los actos y la falta de relación entre el conocimiento que se tiene de los efectos de tus actos y la conciencia que cada uno tiene de los efectos de sus actos, ¿no? Vivimos en un mundo donde tenemos siempre información limitada, tenemos información escasa, de información escara y actuamos con modelos mentales aprendidos que la mayor parte de las veces son muy inadecuados, cuando no claramente falsos. Entonces, efectivamente, el problema de la construcción de la conciencia social es complejísimo. Y entonces, si vemos la posibilidad del gran cataclismo que nos amenaza, simplemente como un asunto que solo se puede frenar desde la conciencia, creo que estamos yendo por un camino equivocado. Porque la lógica en la que ya estamos inmersos y de la que es tremendamente difícil escaparnos, es la lógica del desarrollo tecnológico, de la competencia por el cambio tecnológico. Tú lo has planteado bien. Entonces, el lado optimista que está imperando en mí hoy me hace pensar que solamente la propia lógica del cambio tecnológico nos puede salvar. Es decir, que la innovación vaya orientada a la recuperación del equilibrio con la naturaleza. Si la innovación
sigue yendo hacia el proceso de destrucción de la naturaleza y de alejar a los seres humanos de la naturaleza, el cataclismo es inevitable. Sin embargo, si la propia lógica del cambio tecnológico pudiera cambiar, ir hacia una transformación de la forma en la que utilizamos los recursos, tal vez haya alguna esperanza. Pero por supuesto, esto implica que de manera paralela, la reflexión ética sobre nuestra relación con el mundo siga avanzando para construir nuevos modelos mentales que se arraiguen en la población. Y creo que en eso hay algunas señales positivas, ¿no? Las generaciones más jóvenes son mucho menos irresponsables con la naturaleza de lo que fuimos nosotros, ¿no? Y de lo que predominó en todo el final del siglo XX y los primeros años de este siglo XXI. Y creo que ahí está surgiendo alguna nueva conciencia de cómo debe ser la relación entre los humanos y su entorno. Y esa sería la única esperanza que yo veo. Y Jorge, allí para ir cerrando, ¿cómo lo relacionarías con un proceso democrático? Esto que tiene que ver también con la democracia, pero también la democracia tiene, y los derechos tienen esta posibilidad de decir, pues sí, pero nosotros tenemos derechos a, ¿no? Exacto. Bueno, se complejiza muchísimo. ¿Cómo articularías esta conciencia de la ética con un nuevo pacto, como lo has llamado tú, democrático, una nueva forma, un nuevo pacto social? sin duda alguna, la democracia tiene estas dos caras, ¿no? Las dos caras de Jano. Por un lado tiene el lado positivo de la pluralidad y el gran debate de las ideas, pero por el otro lado tiene la regla, que es la posibilidad que se imponga una visión mayoritaria por encima de las visiones plurales. Entonces, el asunto central yo creo que es que la democracia nos tiene que permitir contrastar visiones del mundo, convertirlas en actos, esas visiones del mundo, y corregir las que resulten negativas, ¿no? Para ir optando por unas mejores. No es un proceso nada sencillo, pero la verdad es que yo no veo alternativa. Entonces, hoy, ¿cuáles son las sociedades que más han avanzado en la transformación de su conciencia ecológica? Pues las democracias más avanzadas. Las democracias más consolidadas, y no incluyo entre ellas a los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos de hoy están muy lejos de ser, lo fueron en el siglo XIX, la vanguardia de la democracia. La democracia ha avanzado mucho más en los países escandinavos, en las democracias europeas consolidadas que en Estados Unidos. Y ahí, Alemania, por ejemplo, es un caso notable de cómo ha avanzado la conciencia ecológica, cómo ha avanzado la conciencia de los límites a la que tú te referías, del desarrollo humano. Y creo yo que si hay algún arreglo político que nos puede permitir frenar el desastre, ese arreglo político es la democracia, pero por supuesto no hay ninguna garantía de que se logre, ¿no? Y por supuesto además tenemos enormes dificultades para llegar a los estadios democráticos que permiten que realmente la deliberación pública se convierta en acción, y que la deliberación pública sustituya la imposición de visiones parciales sobre el conjunto de la sociedad. Pero sigo creyendo que la democracia, la profundización de la democracia, la modernización, la transformación de la democracia, es la vía que nos puede permitir frenar el cataclismo. Y porque es ahí donde se pueden contrarrestar desde la política los grandes intereses económicos y tecnológicos. Es decir, en un campo de deliberación democrática donde ésta se convierte en actos de gobierno, es posible ponerle reglas, limitaciones a la depredación, es posible contener la ambición, es posible contener el simple egoísmo de la ganancia, es posible darle un sentido social
al desarrollo, es darle sustentabilidad al desarrollo y, por supuesto, aprender a conocer los límites. No veo otra salida. Yo no creo que ninguna otra forma de las que ha desarrollado la humanidad para gobernarse tenga las posibilidades que tiene la democracia para avanzar en la contención del mal. Por supuesto que de todas maneras es un arreglo endeble, débil, el que siempre está en crisis y que puede en su propio seno desarrollar expresiones que acaben con la propia democracia. Lo hemos visto varias veces en la historia, ¿no? Pero yo no encuentro hoy otra posibilidad. Por supuesto que esto implica que la democracia también se transforme, vaya cambiando en sus formas, vaya rompiendo con estos círculos viciosos de consolidación de grupos de élite política que se cierran, ¿no? Y que acaban por no ser por no permitir la circulación social y acaban también imponiendo visiones cerradas del mundo. Pero de todas maneras, hoy no veo en el horizonte otra posibilidad que seguir peleando por la profundización de la democracia. Creo que llegamos al punto donde iniciamos, y con todo lo que acabas de decir y lo que hemos hablado, esto daría para un seminario completo. Al punto fundamental que es la crisis, ¿no? Crisis quiere decir momento de decisión. Estamos justamente en el momento frente a la catástrofe de decidir si la ahondamos o tomamos otro camino, ¿no? Y creo que ahorita tú has dado los difíciles caminos para poder no seguir profundizando en el mal y en el horror. Y creo que nos has planteado sus dificultades, pero sus esperanzas, y creo que eso es importante, ¿no? Ojalá y pues estas conversaciones se vuelvan cada vez mayores y podamos realmente entrar en estas deliberaciones democráticas que nos permitan llegar a estas propuestas que has enmarcado, que has puesto en grandes líneas, querido Jorge. Me gustaría seguir, pero creo que son los límites de una conversación en este tipo de cosas, ¿no? Así es. Gracias. Pues te agradezco mucho. Sí, dime. Creo que ha sido una conversación interesantísima. Siempre es un gusto escucharte y escuchar tu reflexión sobre la vida y la humanidad, y creo que ha sido realmente rico para mí haber tenido esta charla. Para mí también, porque me abres hendiduras en medio de mi desesperanza. Te agradezco muchísimo y creo que muchos van a agradecer mucho tus palabras y tus reflexiones. Te mando un abrazote, mil gracias, querido Jorge. Muchas gracias. Gracias.